R. Sí, ahora sí, se está grabando. Muy bien, Gracias. muy bien. Bien, les indicaba que esta es nuestra última sesión. Tenemos como 2 semanas para poder cerrar absolutamente todo y bueno, pues en esta sesión habíamos indicado que vamos a solamente mostrarles el ejemplo de cómo se realiza la planificación anual, la planificación semestral, la planificación de las unidades de aula y la planificación de clase que lo hemos visto la anterior sesión. Lo que quiero que entendamos en función de este ejemplo, que bueno, no es propiamente, digamos, para una carrera definida, sino que es una suposición en función de lo que podría ser. Ya, si bien no está referida a la carrera de medicina o de odontología, pero en función de este ejemplo nos vamos a poder ubicar qué exactamente tenemos que desarrollar en una planificación anual. Miren, este es el esquema que generalmente se utiliza. ¿Por qué les digo generalmente? Cada carrera define su estructura, ya esto de la estructura de la planificación. No hay, digamos, una fórmula única que manejen todas las carreras. Esto depende mucho de las autoridades, cómo lo van a estructurar para que nos vayan solicitando cada uno de los componentes en función de los contenidos mínimos que vamos a ir a retroalimentar. Entonces, por eso es importante conocer los contenidos mínimos a la asignatura a la cual pretendemos postularnos. Entonces, en este caso, vamos a decir plan anual, datos referenciales, colocamos siempre el nombre de la universidad, que no siempre va a ser Universidad Mayor San Andrés, puede ser Universidad Pública del Alto, Universidad Nacional Siglo XX, Universidad Mayor de San Simón, Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca, Universidad Miguel Saracho, cualquier universidad, ¿no? Facultad, en otras universidades se llaman áreas, eso ya lo definirán ustedes. La carrera, ¿cuál será la carrera? ¿No? Por ahí es nutrición, por ahí es enfermería, por ahí es odontología, medicina, eso lo adecúan ustedes. El nivel, si es para el primer semestre, para el segundo semestre, para el que están postulando, entonces eso ya dependerá mucho de lo que vayan ustedes a plantear en su postulación. Y el responsable, en este caso, sería el postulante, ¿no? Entonces colocan ahí el nombre, el apellido, para que pueda tener esta parte ya totalmente identificada en función de esta planificación. Y luego colocaremos la gestión académica, que en este caso sería el 2021. Luego tenemos lo que les decía, que sí o sí tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? Para tener un poco de conocimiento, ¿cuáles, digamos, los referentes que tenemos que tomar para la elaboración de esta nuestra planificación? Porque imagínense, digamos, que yo me postule a una universidad, por decirles del Perú, ¿ya? Y me inviten para dictar, qué sé yo, metodología de la investigación en la carrera de administración de empresas, digamos. Yo solamente tengo un criterio de lo que es la formación en la administración de empresas en mi contexto boliviano. Ya desconozco prácticamente ya lo que son los propósitos de la formación académica en el Perú, ¿no? Y más aún en esa universidad a la que me estoy postulando. Si quiero yo elaborar mi planificación de una manera mucho más profesional, tendré que hacer pues, un diagnóstico, ¿no? Por lo menos ir a cerciorarme con la autoridad, con algunos colegas, con los estudiantes, para ver de qué se trata, cuál es el perfil profesional de esa carrera, ¿ya? Pediré los contenidos mínimos. No es que yo voy a hacerme los grandes genios y solamente plantear desde mi visión, ¿ya? E ir a presentarme, digamos, ahí con mi plan de trabajo. Entonces ahí no voy a cumplir a cabalidad lo que es los propósitos institucionales.
Por eso es importante realizar ese diagnóstico, ¿no? Interiorizarnos dónde exactamente queremos trabajar, ¿ya? Porque tenemos que saber, digamos, cuál es ese contexto en el que vamos a ir a desenvolvernos. No es solamente ir por ir. Ya muchas veces decimos, pero yo ya lo conozco, me he formado ahí, era mi carrera, puede ser nuestra carrera, pero desde que nos hemos graduado hasta la fecha, mínimamente han pasado 2 años, porque eso dice el reglamento universitario, ¿no? 2 años de experiencia profesional. Ya entonces supone que he perdido contacto con la universidad en esos 2 años. Ya no me he interiorizado. Obviamente que en mi época estudiantil sí la conocía, pero ahora ya como profesional, con ese distanciamiento de los 2 años en el que supuestamente yo estoy ganando experiencia en el ámbito de la profesión, estoy desconectado del ámbito académico. Por eso es que necesito hacer este diagnóstico. Por eso es que decimos acá, ¿no? Según el diagnóstico realizado a los estudiantes de tal carrera, ¿no? Se ha determinado que existe la necesidad de apoyo y reforzamiento en los aspectos teóricos y conceptuales para los análisis de carácter holístico y reflexivo. Asimismo, esto permitirá el fortalecimiento del manejo de la oralidad y la escritura de los procesos de desarrollo de las sociedades prehispánicas. Entonces, ya con eso, con ese diagnóstico, tengo, digamos, ya una idea de lo que va a ser el desarrollo de mi trabajo, ¿no? De esa labor docente que voy a ejercer a lo largo del semestre o a lo largo del año. Para que no vaya y me esté tropezando, digamos, con algunas incertidumbres, ¿no? Resulta de que yo voy a la carrera y no era lo que yo imaginaba. ¿De quién es la culpa? De mí, como postulante, al no haberme interiorizado, al no saber cuál es la misión y visión de esa carrera, ¿ya? ¿Cuáles son, digamos, los propósitos institucionales que tiene esa carrera? Entonces, no es nomás elaborar un plan de trabajo sin antes conocer. Tenemos que saber a dónde realmente queremos ir a trabajar, a apoyar en esos procesos académicos. Ahora, cuando hablamos ya en esto de la planificación, tenemos que precisar, digamos, por áreas, ¿no? Y una carrera, en cuanto a su estructuración de las asignaturas, ¿no? Está prácticamente, ¿no? Resuelta, organizada de esta manera, ¿no? Qué sé yo, áreas teóricas, materias prácticas, materias de laboratorios, materias complementarias y algunos seminarios. Entonces, no es que en una carrera es todo totalmente homogéneo. Les decía en algún momento, así como en la universidad, en su generalidad, existen carreras teóricas, también existen carreras teórico-prácticas, ¿ya? O carreras netamente prácticas. De la misma manera, en una carrera específica, sea cual sea la carrera, llámese odontología, llámese medicina, llámese ingeniería, llámese derecho, lo que fuera, igualito está constituido de materias teóricas, de materias prácticas, ¿ya? Y de materias teórico-prácticas. Y dentro de esa organización, ¿no? De esa malla curricular, es que vamos a encontrar este tipo de estructuraciones, ¿no? Materias netamente teóricas a las cuales les consideramos como áreas teóricas. Materias netamente prácticas a las cuales les consideramos, obviamente, pues materias prácticas. O algunos laboratorios, ¿ya? Donde se hacen algunas pruebas, ensayos, lo que fuera, ¿no? ¿Ya? Y otras que son consideradas materias complementarias, que no son específicamente a lo que va la profesión misma. Imagínense, digamos, una materia complementaria en la carrera de odontología, algo que nada tiene que ver, digamos, con la odontología misma en sí. Por decir el idioma, en este caso, el aymara, ¿no? Si es que estamos trabajando en la UPEA, ¿ya? Entonces, ahí no vamos a ir a enseñar quechua, sino tenemos que enseñar, según la región en la que estamos ubicados como universidad, va a ser el aymara. Entonces, es una materia complementaria, ¿ya? Eso es lo que necesitamos. O de repente va a haber alguna materia
que diga introducción a las TICs, digamos, ¿no? Entonces, debido a que ahora estamos empezando a trabajar con la educación virtual, entonces necesitamos el fortalecimiento de eso. O de repente, en algún caso, van a trabajar con lo que es la estadística, ¿no? Pues obviamente se va a llamar estadística biológica o estadística, no sé, pues, pero relacionado al área. Pero que en esencia van a llevar lo que es la estadística misma en sí. O en otros casos, complementados con algunos seminarios, ¿no? Que está también estructurado dentro de la planificación curricular, ¿no? Seminario 1, seminario 2, seminario 3, seminario 4, seminario 5, por decirles. Y que de esos 5 seminarios, el estudiante tiene que cursarlo 3, por decirles, de manera obligatoria. El estudiante elegirá cuál de esos seminarios, ¿no? Es la que mejor le favorece para su proceso de la formación académica. Entonces elegirá. Entonces, de esa manera es que estamos estructurando, ¿no? Lo que es la planificación en una carrera, en una planificación anual. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Asimilar el conocimiento de los presupuestos teóricos, ¿no? En este caso, vuelvo, digamos, a este ejemplo que es para la carrera de historia, ¿no? Historia andina lo estamos llamando. Obviamente que esa carrera no existe, pero vamos a un poquito idealizar, imaginar lo que queremos comprender. En este caso, lo que se pretende para esta carrera es que los estudiantes aprendan, ¿no? Los presupuestos teóricos y conceptuales. ¿Qué va a permitir eso? El reconocimiento de los códigos teóricos y las estructuras lingüísticas, ¿no? De las antiguas civilizaciones. Ese estudiante que se va a formar en la historia necesita, digamos, decodificar esos hallazgos que se han ido generando en el pasado, para que en función de eso pueda contrastar y plantear. Necesita empoderarse, digamos, de ciertas teorías, ¿no? De ciertos conceptos. De la misma manera en la odontología, necesitan, digamos, los estudiantes empoderarse de esos conocimientos técnicos científicos. Eso es lo que les vamos a exigir, ¿no? Que hablen con prioridad, ¿no? Que no estén manejando, digamos, una terminología totalmente, digamos, vulgar. Estamos en un escenario académico, por lo tanto, necesitamos generar en nuestros estudiantes eso. Ese es el objetivo anual, ¿no? Pero después tenemos el objetivo del trimestre, si es que está organizado por trimestres, ¿no? En caso de que fuera una carrera anual, ¿ya? En el entendido que tenemos 10 meses para trabajar, ¿no? En carreras anualizadas. Por lo tanto, generalmente se organiza por trimestres, ¿ya? El último mes lo dejamos para lo que es ya las evaluaciones finales. Eso ya no entra, digamos, dentro de lo que es ya esa división, digamos, de los procesos de evaluación misma dentro de lo que se llama la evaluación procesual. ¿Ya? Entonces está dividida directamente en 3 bloques que implican 3 meses de formación académica y el 10º mes que estaría prácticamente ya restringida a la evaluación anual. Entonces, ¿cuál sería el objetivo del trimestre? Desarrollar los principios epistemológicos en la identificación de los saberes ancestrales. Entonces, eso lo tenemos que planificar muy bien nosotros. ¿Qué pretendemos alcanzar con nuestros estudiantes en ese primer trimestre o en ese primer bimestre? Eso ya dependerá de nosotros en función de la institución, lo que vayamos a organizar. ¿Ya? Ahora, si entramos a lo que son los contenidos y ejes articuladores, en función de cada uno de estos que hemos ido tocando, ¿no? Enfoque del área teórica, de las materias prácticas, de laboratorios, eso es justamente lo que vamos a precisar ahora, ¿no? Si trabajamos en el enfoque del área teórica, entonces en este caso, lo que vamos a precisar, digamos, como la consolidación de los conocimientos es la identificación de los constructos teóricos, integración de conceptos, análisis holístico. Eso es lo que quiero que sepa, digamos, en esta parte teórica el estudiante. Así deberíamos de planificar si es que somos docentes de
materias netamente teóricas. ¿Y para esto qué hacemos? Bueno, pues obviamente que hay que coordinar, ¿no?, toda esta planificación entre los docentes del área. Miren cuán importante es esta comunicación que tenemos que generar con los demás colegas. El dictado de una asignatura no puede ser una isla aparte de todo ese proceso. Tiene que ser, digamos, algo preciso, ¿ya? Que esté, digamos, totalmente integrado. Y muchas veces los docentes pensamos que de mi materia nadie se puede enterar de lo que estoy llevando, excepto el director. ¿Ya? ¿Por qué no comparto con los demás? Porque pienso que se van a copiar absolutamente todo. Y, y ese prejuicio no debería de existir. Más al contrario, deberíamos de dialogar, porque se supone que vamos a ir generando experiencias, ¿no? Cada grupo de docentes, ¿no?, en cada paralelo va a ir planteando algunas alternativas de mejoras. Y eso debería de estar compartido. Deberíamos de estar discutiendo a diario sobre lo que es la formación académica. Y en muchos casos los docentes no generamos ese tipo de discusiones. No hablamos de lo que es la carrera misma en sí. Preferimos hablar de otras cosas. Incrementos salariales, quién es el que me está haciendo la vida imposible, pero nos hemos olvidado hablar de lo que es en este caso de la odontología. Eso es lo que deberíamos de estar discutiendo. ¿Cuáles son los nuevos adelantos? ¿Cómo deberíamos de fortalecernos nosotros mismos? ¿Cuál debería ser esos procesos de cualificación que deberíamos de alcanzar? Pero lamentablemente, ¿ya?, no lo vemos en el ejercicio de la docencia de una manera totalmente positiva, ese tipo de reforzamientos que deberíamos de recibir los docentes. Lastimosamente nos olvidamos de todo eso. Si hablamos del enfoque de las materias, ¿qué necesitamos en esto, ¿no?, en las materias prácticas, si es que vamos a postular a esas áreas? Que nuestros estudiantes sepan, pues, resolver problemas, que aprendan, digamos, esto de los desarrollos procedimentales, ¿no?, de lo que tiene que ser, digamos, la elaboración de cierto tipo de prácticas, que generen una sistematización de todos esos procesos que van a ir elaborando. Entonces necesitamos alcanzar eso. ¿Y cómo lo podemos resolver todo esto? A través de la promoción de los talleres, charlas, seminarios, absolutamente todo. Por eso es importante que en una asignatura, ¿no?, si yo soy de materias prácticas, no pueda llevarles a visitar, digamos, algún laboratorio, algún, no sé, pues taller, por decirles, ¿no? Entonces, donde pueda, digamos, el estudiante ubicarse, digamos, a plenitud. Imagínense, digamos, si yo soy docente de agronomía, ya, y les estoy enseñando, digamos, sobre lo que es la explotación pecuaria. De manera teórica, obviamente, pues, que vamos a producir cualquier cantidad de pollos, parrilleros, vamos a producir cualquier cantidad, digamos, de carne de cerdo. Imaginariamente vamos a hacer, no sé, pues, alcanzar a los cerditos 90 kilos, por decirles, en 3 meses. Pero ese es un ideal. ¿Qué pasa si no hacemos algunas pruebas prácticas en laboratorio o en el terreno mismo? ¿Qué pasa si solamente idealizado? Ahí viene la falla. Ya no estamos entrando, digamos, a resolver problemas de la realidad. Por eso es que cuando nos postulamos a estas asignaturas prácticas, tenemos que ser muy precisos. ¿Cómo complementamos esa formación? Que no va a estar, obviamente, inserta dentro de esa aula de 4 paredes. Qué mejor que vayamos a visitar, les decía, no talleres, sino en este caso, esas granjas de producción, para que el estudiante se pueda ubicar a cabalidad. ¿Qué pasa si yo estoy enseñando derecho y nunca lo he llevado, digamos, a mi estudiante a un juzgado,
apenas estamos entrando, lo ven, digamos, al personal de seguridad, ya están temblando los estudiantes. Viene, digamos, un abogado litigante y empieza, digamos, a gritar, y el estudiante ya está empezando, digamos, ahí a morirse de miedo. Entonces, hay que, digamos, generar estos espacios. Obviamente que para eso tenemos, la universidad ha equipado sus talleres, pero lastimosamente muchas veces no le damos la importancia que debería de tener estos laboratorios, estos talleres o estos espacios que sirven para el desarrollo de las prácticas. Esa es una responsabilidad grande y eso lo tenemos que generar, digamos, en función de esa precisión de estos tres elementos que les estoy planteando. Que el estudiante sea capaz de resolver problemas, que pueda, digamos, desarrollar, ¿no?, estos procedimientos de las prácticas y entrar a un proceso de sistematización. Imagínense que alguien esté enseñando a hacer esas placas dentales, ¿no? Y nunca le hemos enseñado, digamos, a que puedan manipular de una manera totalmente precisa, con un procesamiento metodológico, digamos, totalmente real. Y solamente, digamos, hacerle imaginar al estudiante lo que es más o menos. En este caso, hasta tendremos que replantearnos si para estas materias prácticas vale la pena entrar a trabajar con una educación virtual. Ahí viene el reto, ¿cómo subsanaríamos nosotros estas falencias? Y como son tan imaginativos, muchos de ustedes manejan muy bien la tecnología, podrían plantear lindas alternativas para la solución de lo que es la enseñanza en materias prácticas. Lo mismo en los laboratorios. ¿Qué necesitamos acá? ¿Cuál debería ser la fortaleza? ¿Con qué criterio deberíamos de entrar a planificar todo esto? De unir la teoría con la práctica, de entrar a esquematizar esas prácticas, a manejar muy bien las fórmulas, a precisar esas síntesis, a precisar esos experimentos. Eso es lo que necesitamos. Obviamente que para esto tendríamos que respaldarnos, ¿no?, con procesos de investigación literaria. No es suficiente que nosotros, como docentes, ¿no?, en laboratorio les expliquemos algo y les dejemos trabajar libremente a los estudiantes. Aquí hay que generar un proceso de concientización de lo que es hacer investigación, ¿no? Fortalecer primeramente ese concepto con la precisión teórica, luego entrar, digamos, a lo que es la experimentación, la manipulación, para ver cuáles van a ser esos resultados que se van a obtener. Luego necesitamos el enfoque de esas materias complementarias. ¿Por qué las carreras habrán planteado esto de las materias complementarias? Obviamente que esto se discute en las jornadas académicas y para eso la Universidad Boliviana autoriza a cada carrera y es más, exige a las carreras que cada 4 años revisen su plan curricular. Es ahí donde deberíamos de revisar para ver si necesitamos implementar más materias complementarias o tenemos que reducir o dejar sin ninguna materia complementaria. Pero eso tiene que estar totalmente argumentado, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos con todo esto? ¿Cuál es la finalidad, digamos, de estas materias complementarias? Explorar, pues, áreas adyacentes, áreas similares, ¿ya? Y no solamente, si hablamos de la odontología, centrarnos solo en lo que es el proceso de lo que es la curación, digamos, de los dientes. Muchas veces lo pensamos de esa manera, imaginamos, ¿no? Así, dentro del contexto social, que el odontólogo solamente cura los dientes picados y extrae. Hasta ahí llegamos, ¿no? Pero no vemos mucho más allí, ¿no? Las diferentes especializaciones que existen, algunas complementaciones que se necesitan. Por ahí necesito, digamos, implementar una asignatura sobre lo que es el conocimiento, digamos, en cuanto a la psicología, para tratar, digamos, a los pacientes.
¿Cuál debería de ser ¿cómo lo podemos llamar? Esa esencia con la que tiene que tratar el profesional odontólogo a su paciente? Porque muchas veces cuando vamos con este tipo de dolencias necesitamos encontrar a alguien que nos mime, que nos quiera, que nos haga sentir, digamos, algo importante y que producto de eso también vamos a coadyuvar nosotros a esa mejora de esas dolencias. Pero en algunos casos no lo practicamos de esa manera. Entonces, para eso es importante, pues, digamos, esto de la psicología en cuanto al tratamiento de los pacientes. Que puede ser una materia, digamos, que fortalezca la formación académica, sí, pero eso hay que, digamos, trabajar, hay que estudiarlo. ¿Cuáles serían esas materias complementarias? Y en función de ello tendríamos que generar cuáles serían esta expresión de los contenidos alternativos. ¿Qué cosas necesitamos nosotros conocer de esas materias complementarias? Por ahí necesito, digamos, implementar una materia obviamente complementaria, que se llame, qué sé yo, a ver, lo que nos falta hoy en día es el emprendimiento, que haya una asignatura, ¿no? Complementaria, que los capacite, digamos, en lo que van a ser los futuros emprendimientos y que no estemos buscando ingresar todos a la Caja Nacional o al Ministerio de Salud, lo que fuera, para tener un salario asegurado. Y así lo pensamos muchos profesionales de las distintas áreas, ¿no? Salgo profesional, pero lo único que necesito es asegurar un salario. No importa que me paguen 2.000, pero lo que quiero es tener, digamos, ese ingreso seguro. Pero ¿qué del emprendimiento? Nos estaríamos olvidando de lo que es la finalidad de la universidad. ¿Para qué nos forman a todos como licenciados? Licenciados en medicina, licenciados en odontología, licenciados en derecho, licenciados en ingeniería civil, qué sé yo, licenciados en arquitectura. ¿Para qué nos forman? Para que seamos emprendedores, para que seamos profesionales libres. En ningún momento nos han dicho, ¿no? Ustedes van a terminar su carrera universitaria y les vamos a dar ítem, ¿no? Así como se suscita, digamos, en las normales. No hay eso para la universidad, ¿no? Les vuelvo a recalcar, la universidad forma profesionales libres. Y lo que nos está faltando como universidad y en todas las asignaturas, ¿no? Reorientar, digamos, hoy en día es a generar emprendedores. Y que cuando egresen estos estudiantes no estén pues ahí, digamos, prácticamente abandonados, ¿no? Porque tengo yo muchos estudiantes, porque ya son 30 años que ejerzo la docencia universitaria y lastimosamente solo unos cuantos son los que realmente se dedican a la profesión a la que han apuntado, ¿no? Para su profesionalización, ¿no? El resto de la gente solo lo ha hecho por cumplir una carrera universitaria, ¿no? Y algunos se han titulado, pero se han dedicado a otras actividades. Y eso pasa prácticamente en todas las carreras. No es que el 100% de sus titulados se dedique exactamente en el oficio en la cual se han ido preparando a lo largo de esos 5 años que dura una carrera universitaria. ¿Ya? Luego los seminarios, ¿cuáles serían, digamos, cuál sería el propósito? ¿Qué buscaríamos? Complementación de conocimientos, actualización de la realidad del conocimiento, difusión del conocimiento científico y académico. Entonces, estos seminarios nos tienen que servir para impulsar todo eso. ¿Impulsar qué? Nuevos conocimientos. Y es ahí en mi asignatura, ¿no? Que puedo incluso invitar a algunos profesionales destacados, nacionales, internacionales. Puedo yo, producto de la necesidad de generar más conocimiento, con el curso con el que estoy trabajando, generar también estos seminarios, que no estén siempre estructurados dentro de lo que es la currícula. ¿Ya? Entonces, esto de los seminarios pueden ser organizados de diferentes maneras. Por decirles,
en la malla curricular dice un seminario sobre, qué sé yo, farmacología. Pero ahora, ¿cómo lo llevamos eso? Ahí no pueden haber docentes titulares, porque se supone que cambiamos, ¿no?, de invitados. Puede ser que por iniciativa de algún estudiante que conozca, digamos, algún profesional experto, digamos, en alguna temática que apoya la formación de lo que es la odontología, pueda, digamos, apoyarnos en esta parte. Y de esa manera vamos a complementar. Entonces, a ese profesional se le pagará pues por esa charla, ¿no? Entonces, no es un docente de planta como en las demás asignaturas. Acá en los seminarios se va buscando materias afines a lo que está, digamos, enlistado en esa estructura curricular. ¿Ya? Entonces, en función de ello, como les digo acá, generamos esa complementación de conocimientos, una actualización de todo lo que nosotros vamos predicando todos los días en las clases, porque muchas veces, ya cuando entramos en un proceso de equivocación, nuestros estudiantes ya no nos creen. Y para que vuelvan a creer en lo que nosotros estamos generando como discurso, es que necesitamos fortalecer con otros invitados. Entonces, si el otro invitado, el supuesto experto, les dice lo mismo que nosotros, entonces el estudiante, es más, nos va a empezar a valorar, ¿no? Va a decir, ah, no, mi docente había estado, digamos, al día con todo lo que es el desarrollo científico-tecnológico. Pensábamos que nos estaba vacilando, dicen muchas veces los estudiantes, pero en función de ese experto que ha venido, habla igualito que mi docente. Por lo tanto, mi docente está capacitado. Entonces, para eso nos sirve y eso es lo que generamos. Y todo eso, obviamente, tiene que estar con el visto bueno del director de carrera. Y acá les digo, nota, esta estructura se debe repetir para cada trimestre en caso de ser anualizada, ¿no? En caso de ser semestral, se decora según la carrera. Entonces, trabajamos para un trimestre, ¿no? Bien organizadito. ¿Qué queremos alcanzar en ese trimestre, ¿no? Con esa proyección de la carrera anualizada. Luego entramos a la planificación de la unidad didáctica. Igual, colocamos todos los datos referenciales, la facultad, la carrera, si es anual o semestral, ya el nivel, en qué nivel se encuentra la asignatura para la que estamos postulando, ¿no? Con nuestra planificación, ¿no? La asignatura, el docente y el código. Acá ya entramos a la especificación, ¿ya? Entonces siempre van a llevar códigos, las asignaturas que nosotros dictamos en la carrera universitaria. Otra vez el título de la asignatura, en este caso se va a llamar Desarrollo de Valores Culturales. Objetivo anual, conocer la reciprocidad cultural de los pueblos hispánicos de la región andina. Objetivo del primer trimestre. Entonces acá ya estoy identificando cuál va a ser ese objetivo del primer trimestre o del segundo trimestre o del tercer trimestre. ¿Ya? Entonces ahí, obviamente, precisamos, en este caso, revalorizar los procesos culturales de la región andina mediante el análisis de las expresiones pictográficas representadas en la textilería. Entonces acá ya entro con los contenidos y ejes articuladores, ¿no? El área de conocimiento, sociedades textileras. Ese va a ser, digamos, el área que quiero, digamos, hacerles entender a mis estudiantes. En ese caso, entraremos a trabajar lo que es la historia de las culturas prehispánicas. Me refiero, digamos, al origen y esencia de la cultura prehispánica, teorías sobre su desarrollo y evolución, la historia de la textilería, ¿no? Con todas sus especificidades, como es la textilería prehispánica, origen de la iconografía textil, representación simbólica, la textilería en el periodo prehispánico, y para esto vamos generando también actividades, ¿no? Que está en esta última columna, ¿no? Entonces, en este caso, si vamos a trabajar la historia de la textilería, será pues promoción de talleres, charlas y seminarios, ¿no? Sobre la temática que estoy desarrollando. Entender, digamos, la presencia de los pueblos prehispánicos. ¿Por qué?
esas culturas se han ido desarrollando, que han perseguido, que nos están mostrando, digamos, en la actualidad. ¿Ya? ¿Cuál ha sido su nivel de importancia? Entonces, para ello, entramos a precisar la centralización del poder, la expansión territorial, la expresión de la identidad cultural. Entonces, miren cómo entramos a entender esa lógica, ¿no? De lo que es ya una temática desde lo más atrás hasta lo que es la actualidad y en función de eso entender, digamos, los otros componentes, ¿no? Si estoy hablando, digamos, de lo que es Tiahuanacu, hablaré del estado prehispánico, hablaré del origen de Tiahuanacu, periodos de Tiahuanacu, el desarrollo textil, la representación cultural, y si quiero hablar de los incas que están en el Perú, entonces hablaré sobre el origen de los incas, la expansión del imperio incaico, ¿no? Su desarrollo textil, su representación cultural incaico, pero ya con una precisión. Y para esto, ¿qué busco? ¿Cuál es la lógica, digamos, de todo esto? Entrar a la recreación y sistematización de los estudios simbólicos. Toda esa textilería que nosotros vemos de los jalcas y todo lo demás, nos está, digamos, mostrando una comunicación visual, algo bien importante dentro de todo lo que es esa representación, digamos, de esas figuritas plasmadas en los textiles. Y eso se constituye, digamos, en una especie de un libro gráfico, donde el espectador tiene que hacer una lectura de todo ese proceso. Entonces, dentro de esta planificación, obviamente firmamos nosotros como docentes y firma el director de carrera una vez que haya revisado todo esto, ¿no? Para ver si está bien o no nuestra planificación. Luego entramos al plan de desarrollo curricular. Otra vez colocamos todos los datos, la universidad, la facultad, la carrera, la gestión, el nivel, la asignatura, el docente, el código, el tiempo, la fecha en la que vamos a desarrollar. Otra vez entramos a trabajar con el objetivo. ¿Cuál es ese objetivo de esta asignatura? Los contenidos. ¿Cuáles van a ser esos contenidos? Y las puntualizamos de esta manera. ¿Ya? Luego las estrategias metodológicas. ¿Cuáles van a ser esas estrategias que vamos a utilizar en el desarrollo de la clase? En este caso, preguntas activadoras, ¿no? Para motivar a los estudiantes. ¿Cómo se da la creación de la simbología iconográfica? Observación de la creación simbólica en los textiles. Enseñarles a percibir, no solo a mirar. El que mira, obviamente, no va a decodificar, tiene que ser, digamos, decodificador de todos estos elementos visuales. Obtención de la información mediante datos literarios. Tenemos que generar, impulsar al estudiante a que sea autónomo en la adquisición de conocimientos. ¿Eso qué significa? Que no solamente se concentre en lo que el docente le está indicando en las clases, sino que ahora necesitamos que este estudiante pueda por cuenta propia buscar información en cualquiera de los medios literarios, ya sean libros, artículos, a través del internet o lo que fuera. Eso es lo que necesitamos generar, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a enlistar en toda esta parte. Y luego entraremos a precisar lo que van a ser los recursos y finalmente la evaluación. ¿Cómo vamos a precisar esto de la evaluación? ¿No? ¿Cómo vamos a evaluar el ser, el saber, el hacer? ¿No? Entonces, esas cosas tienen que estar, digamos, bien claramente especificados. ¿En qué se constituye, en otras palabras, esta nuestra planificación? En un guión, en un libreto con el que nos vamos a desenvolver clase tras clase. Porque caso contrario, si no hubiera esta planificación,
estaríamos perdidos. Es como querer construir una casa. Para eso, ¿de qué necesitamos? De un plano, ¿verdad? Si no tuviéramos ese plano, no entraríamos a una buena construcción. No seguiríamos todos los pasos que hay que seguir para hacer parar la casa. Necesitamos generar, digamos, esas referencias de cuáles van a ser los pasos que se van a seguir, cómo tienen que estar constituidos nuestros cimientos, cuál es ese cálculo estructural, si va a resistir el peso o no. Y es más, incluso se va planificando por días, ¿no? ¿Cuántos días lo vamos a destinar, que sea, para lo que es la cimentación? ¿Cuántas semanas o meses para lo que es todo el proceso del tabiqueado, del colocado de los ladrillos? ¿Cuánto tiempo para colocar la cubierta? ¿Cuánto tiempo, digamos, ya para la limpieza? Entonces, esos son procesos de planificación. En este caso, lo único que vamos a hacer nosotros es trasladarlo al trabajo en aula. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestras clases? Y si no tenemos esto, obviamente que estamos perdidos. Es más, llegaríamos incluso a la improvisación. Y créame que en la universidad todavía muchos docentes nos manejamos bajo esa lógica, por sobre todo en carreras netamente teóricas, ¿no? Donde el docente va y dice, muy bien compañeros estudiantes, este es el libro que vamos a estudiar a lo largo de este semestre. Les deja el libro y se pierde, no vuelve más. Manda a su auxiliar indicando que sigan leyendo, que sigan debatiendo, pero no hay un seguimiento cabal. Llega la finalización del semestre, el docente vuelve y les toma, digamos, un examen bastante rudo. Por más que ese docente haya dictado clases semana tras semana y no haya tenido este proceso de planificación, obviamente que no va a alcanzar los objetivos institucionales. Va a ser una improvisación. Puede ser un excelente orador, pero eso de nada sirve. Ya solamente eso va a permitir, digamos, un proceso de reflexión, digamos, en el estudiante. Pero necesitamos generar otras cosas en el estudiante. ¿Ya? Planificación semestral. Otra vez entramos acá a ese tipo de planificación. Colocamos los datos de identificación, ¿no? Con todo lo que ya sabemos, ¿no? Acá dice decano, Juan Pérez Salvado, director de carrera, Perico de los Palotes, docente, Juanita de las Gandarillas, nivel de la asignatura primer semestre, asignatura Sociedad y Estado, sigla tantos, requisito ninguno, porque estamos hablando de un primer semestre, de repente el requisito solamente sea vencer el curso preparatorio, ¿ya? Horas de clases semanales, le colocamos 4, ¿ya? Porque para una materia teórica eso es lo que está asignado, ¿no? 4 periodos, cada periodo con 45 minutos, ¿no? Y en las materias teóricas solamente se permite por sesión, por clase, trabajar 2 horas. Eso significa hora y media de clases teóricas. Y el email que tienen que colocar, ¿no? El correo del que está planteando todo esto. Colocamos otra vez los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de todo lo que se llama la planificación semestral? Los objetivos específicos, los contenidos, eso sí, ahora ya hay que ir trabajando por unidades, ¿no? Contenido analítico. Unidad 1, unidad 2, 3, 4, 5 y los que hubieran. En este caso, en la unidad 1, ya que está agrupando, digamos, a ciertas temáticas que tienen un fin común. Entonces, en este caso, el tema 1 va a tratar de la evolución de las sociedades. El tema 2, orígenes del Estado. Tema 3, procesos del Estado moderno.
Y luego, en la unidad 2, en otro grupo, hablaremos sobre los órganos del Estado moderno. Entonces, ahí hablaremos del órgano ejecutivo, del legislativo, del judicial y otros. Y en la unidad 3, que reagrupamos otra vez estos contenidos, lo vamos a denominar la democracia y hablaremos de los orígenes de la democracia y la democracia representativa y algunas otras más que pudieran haber. Luego en la unidad 5 hablamos de los conflictos sociales. Tema 1 hablaríamos de orígenes. Tema 2, alianzas sociales. Tema 3, tipos de conflictos. Y en la unidad 5 hablaremos de movimientos sociales y estructuras de poder, causas de movimientos sociales, sindicalismos, colectivos sociales, el poder de las masas y todo eso. Entonces, así se va trabajando, ¿no? Esta organización. Este es un trabajo que yo lo he aplicado en la Universidad Pedagógica, ¿ya? Me invitaron para dar la maestría en lo que era la maestría en ciencias sociales. Entonces yo tenía que dar todo lo referido a lo que es prácticamente, ¿no?, lo que corresponde a esta asignatura. Entonces, en función de eso, es que he planteado esta estructura. Más bien que nos dieron, digamos, la libertad de poder estructurar. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi formación, desde mi segunda formación base, he podido plantear todo esto y desarrollar a cabalidad. Luego hablamos de los contenidos mínimos. ¿Qué exactamente implica todo eso? Ya el desglose de cada una de estas unidades. ¿Cómo lo vamos a ir trabajando? Ya, unidad 1, digamos. Ya, relación institucional entre la sociedad y el Estado. Las nociones generales. Porcentaje avanzado. Tenemos que avanzar el 100% de la asignatura. Y para cada tema, tenemos que ir planteándonos cuál va a ser ese porcentaje de avance que vamos a tener con el tema 1, con el tema 2, con el tema 3, con el tema 4, con lo que fuera, hasta llegar al 100% de lo que nos hemos planteado. Acá muchas veces nosotros los docentes mentimos a la finalización de la gestión cuando nos piden un reporte académico. Nos dicen cuál es el porcentaje de avance que ha tenido. Y nosotros, por hacernos los interesantes, los héroes, decimos, yo he llegado a un 95% de avance. ¿Cómo lo demostramos? Otros dicen, yo solamente he llegado al 60%. ¿Cómo lo miramos a ese docente consciente? Qué vago, disculpen el término, qué flojo, qué descuidado. Este que no ha trabajado. Pero ese señor ha demostrado con su planificación que ha alcanzado ese porcentaje. Y por eso es fundamental trabajar bajo esta lógica, ¿ya? Entonces, lo mismo que hemos planteado arriba, ahora decimos unidad 1, ¿no ve? Esa unidad 1, con ese avance de esa temática de lo que es la sociedad y el Estado, estaríamos alcanzando un 5% de lo que comprende la totalidad del avance. Y para ello colocamos cuál es la bibliografía recomendada, la bibliografía de apoyo. Vámonos con otro, donde decimos evolución de las sociedades. Hasta ahí ya vamos a llegar al 10%. Eso lo tenemos que precisar nosotros. Somos los expertos. Somos los únicos que sabemos cuál es el nivel de profundidad que se le da a cada uno de estos temas. Posiblemente sobre lo que es el origen del Estado, sea algo que concretito y que me permita avanzar, digamos, solamente un 2%. Con eso ya he alcanzado un 12%. Ya estoy haciendo mi control. ¿Ya? Luego, la continuación del tema 2. Puedo entrar con procesos de retroalimentación, lo que sea.
Con eso ya voy a llegar al 14%. El tema 3, puedo, digamos, seguir trabajando, ¿no? Con mayor fuerza, pero precisando algo concretito. He avanzado un 2% más, con eso he llegado al 16%. Más bien en la continuación, porque he generado otro tipo de dinámicas, ¿ya? He avanzado 4 peldaños más, con eso he llegado al 20%. Y así sucesivamente voy demostrando, ¿no? Cómo voy a alcanzar el 100% del avance que estoy planificando para lo que es el semestre. Entonces, eso es lo que tenemos que entrar a planificar. Y acá están con las fechas, ¿no? Las fechas en las que nos toca pasar clases. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que olvidarnos nosotros de decir, ¿saben qué, chicos? Hoy día no estoy con ganas, por lo tanto, no pasaremos clases. ¿Cómo lo recibe eso el estudiante? Con aplausos. Mientras menos clases pasemos, mucho mejor para ellos. Mientras más les regalemos notas, felices de ellos. ¿No ven? Entonces, ahí no hay que entrar, digamos, en ese proceso de la corrupción académica. Hay que trabajar como está planificado. Y por eso es que tienen que ir colocándoselo las fechas, ¿no? Las fechas en las que van a desarrollar sus clases, porque tenemos un horario. Agarramos nuestro calendario y en función de eso nomás pues colocamos los días que nos tocan las clases. Cuidado también estén colocando en días de feriados o en días domingos, a veces por querernos copiar de otros lados, ¿no? Por no hacer este sacrificio de organizar bien nuestra planificación, cometemos a veces errores, ¿no? Y todavía, cuando hay una auditoría, tenemos el cinismo de decir, pero he pasado clases, ¿no? A mí me ha pasado eso muchas veces, ¿ya? Yo ejercí el cargo de autoridad universitaria durante 6 años, ¿no? Entonces ahí yo veía cómo los docentes inventaban estas cosas. No había esta verdadera planificación, ¿no? Solamente colocaban un listado de temas, pero ¿qué del desglose? ¿Qué de esa estructuración que tenemos que mostrar? No había, perdido. Y en esto, quienes nos están llevando ventaja son las universidades privadas. Ellos ya tienen absolutamente todo planificado para cada una de las sesiones. El estudiante va ya conociendo qué es lo que va a hacer en el día 1, en el día 2, en el día 3. ¿En qué día le va a tocar el examen? ¿En qué día le van a dictar sus calificaciones? ¿Qué día va a ser el reforzamiento? ¿Qué día van a entrar, digamos, a trabajar las otras temáticas? Y si es que van a tener algún seminario, eso también ya está planificado. En cambio, en las universidades públicas todavía nos falta esto, porque las autoridades académicas, llámese directores de carrera, decanos, más se están preocupando por cuestiones políticas. ¿Cómo vamos a escalar más puestos? ¿Cómo me voy a afirmar en mi puesto para la próxima gestión? ¿A quiénes les voy a incorporar como docentes para que después me apoyen? En eso nos estamos preocupando. ¿Pero qué? De la planificación, de la cualificación de la educación. Nada. Y los docentes, en vez de estar trabajando en esto, estamos más trabajando en las campañas proselitistas. ¿No ve? Entonces, ese es, digamos, el gran perjuicio en la universidad estatal. Lamentablemente, eso nos perjudica. O a veces esos trabajos de las supuestas interacción social que tenemos que generar con nuestros estudiantes. No lo hacemos tampoco. No hay buenos resultados. Nos hemos olvidado de la parte académica. Muchos no conocemos estos procesos de planificación. Descuidamos absolutamente todo.
¿Ya? Entonces, eso por favor. Y luego la argumentación del por qué estoy planificando, ¿no? En este caso, por competencias. ¿Qué necesito, digamos, fortalecer en el estudiante? ¿No? Esas orientaciones metodológicas de la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo vamos a entrar, digamos, ese procedimiento analítico? ¿Cómo vamos a entrar, digamos, ese procedimiento de la mayéutica? ¿Cómo vamos a entrar a la parte del interrogatorio? ¿Cómo vamos a entrar, digamos, prácticamente a lo que es ya las discusiones, la generación de los conceptos, los procesos de participación y todo eso? ¿Cómo tenemos que entrar a esos procesos de evaluación? Miren que son bastantes los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Me imagino que han tenido algún módulo referido a lo que son los procesos de evaluación. Entonces, esto tiene que estar plasmado, pues aquí, ¿no? Si vamos a tomar en cuenta la asistencia, los ejercicios prácticos en aula, los controles de lectura o el examen escrito, o es que vamos a manejar algún otro tipo de instrumentos de evaluación, que no solamente es el examen escrito, ¿no? Existen diversidad de tipos de instrumentos para la evaluación. Y luego colocar la bibliografía de respaldo que estamos utilizando. Necesitamos hacer ese listado, los libros básicos. ¿Cuáles son esos libros básicos? ¿No? ¿Cuáles son los libros complementarios? ¿No? ¿Cuál es, digamos, el material que podrían bajar de la webgrafía y todo eso? Y en función de ello, bueno, pues presentamos todo esto a lo que va a ser ya nuestro director, ¿no? Firmamos acá, ¿ya? Y colocamos para el visto bueno del director. ¿De acuerdo? Ahora, una ultimita. En muchos casos, promovemos talleres de capacitación. Y eso también tenemos que trabajar con mucha responsabilidad académica. No es solamente decir, voy a organizar un taller. ¿Por qué? Porque mis estudiantes están muy desubicados. Por lo tanto, invito a Juan Pérez para que dicte ese taller. Y ya está. Pero no sabemos cuáles son los propósitos. Se supone que estamos trabajando profesionalmente. Se supone que la docencia es una práctica profesional, pero con unas exigencias bastante fuertes en cuanto al manejo de lo que es la pedagogía, de lo que es la didáctica y todo lo demás. Entonces, cualquier tipo de charlas, seminarios, lo que fueran, tienen que estar planificados, porque si no sería solamente una improvisación. Agarramos al vecino en cualquier lugar y le decimos, ¿sabes qué? Tu hermanito, creo que eres especialista en algo, anda, háblamelo. Como en muchos casos me decían en el pasado, hace unos 10 años atrás, esas personas que organizaban esos seminarios para los docentes, ¿no? Seminarios que estaban referidos a la educación del siglo XXI, educación interplanetaria, no sé qué cosas se inventaban. Y me pedían que vaya a dar esas charlas. Yo decía, pero yo no estoy preparado para eso, ni conozco. ¿Y qué me decían? Tú vas a ir a hablar cualquier cosa, te inventas. Tampoco es así, ¿ya? Para eso tenemos que planificar. Muchas veces organizamos estos cursos, incluso le agregamos un valor curricular, ¿no? Charla de tal cosa, queremos recaudar fondos, ¿no? Y por hacerlo más simpático, llamativo, le ponemos con 60 horas de valor curricular. ¿De dónde sale eso? ¿Quién le ha dicho? ¿Cómo lo demuestra? Y para eso nos podemos basar en esta planificacióncita, taller de capacitación, cualquiera sea el taller. Planificación temática, lo vamos a poner discapacidad. Los datos referenciales, tiempo una semana, carga horaria 10 horas. Destinatarios, docentes de la Universidad TANS.
Colocamos, objetivo, analizar la discapacidad desde el punto biológico, social, cultural y legal. Contenido temático, nosotros ya planteamos cuáles van a ser esos contenidos que van a hablar esos expositores y que no sea, digamos, que vayan a hablarnos, a contarnos historias que nada tienen que ver con lo que nosotros pretendemos fortalecer. Tema 1, discapacidad, introducción a la temática de la discapacidad, bases legales, Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, Ley de la Persona con Discapacidad, Ley Educativa 070, clasificación, discapacidad física, sensorial, auditiva, visual, intelectual y todo eso, ¿no? Y luego las actividades. Bueno, tenemos que colocar ya las actividades. Presentación de la temática, invitación al grupo para participar en el foro de dudas, descripción de las actividades a realizar, los métodos a los que se va a recurrir, lecturas de textos, análisis de contenido, formas organizativas, trabajo individual, grupal. La evaluación, ¿cómo va a ser? Lectura del módulo, participación en el taller, responder un cuestionario y un trabajo grupal. Y con las puntuaciones, ¿no?, que van a alcanzar cada uno de ellos. Si lo demostramos así, obviamente que es un trabajo serio. No estamos agarrando a cualquier persona para que venga a charlarnos y en función de eso querer justificar que hemos organizado un seminario nosotros como docentes o como grupo, como fuera. Eso es lo que les puedo mostrar en función de lo que es una planificación. Ya entonces, esto para que tengan una idea, ¿no?, de cómo se va trabajando en la educación superior. Entonces, obviamente, les decía, esto cambia en función de las carreras. No va a cambiar totalmente, sino algunas adecuaciones en cuestión de diagramación, en cuestión de colocar, digamos, una casilla más para algún tipo de elementos. Entonces, eso ya depende de cada carrera. Por más que estemos en la misma universidad, no siempre manejamos lo mismo. Como cada carrera es autónoma, entonces va construyendo, digamos, sus propias estructuras, obviamente sin salirse de lo que es la estructura general que determina la universidad. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? Doctor, buenas noches. Mi pregunta es sobre la tarea del plan de clases. Me imagino que este es un modelo Sí, más en o base a menos esto. son bases. No va a haber, digamos, un modelo específico, ¿ya? Ya, Van a haber, digamos, alternativas. Ustedes pueden enriquecer en función de esto, ¿no? Pueden plantear, digamos, otras cosas también. Ahí viene, digamos, la creatividad de cada uno de los profesionales, ¿no? Según su experiencia, según las expectativas que tienen. Entonces, eso es lo que me gustaría, digamos, ver en cada uno de sus trabajos, ¿no? ¿Qué cosa plantean? Que no vaya a ser, digamos, agarrar esto y solamente cambiar palabritas, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde estaría, digamos, la creatividad, el aporte de cada uno de ustedes? Entonces, si no les gusta esta estructura, cámbienla por otra. Y producto de esos nuevos cambios que van a generar, podemos encontrar, digamos, respuestas a lo que nosotros estamos demandando ahora. Ahora es donde nos está faltando, digamos, estos mecanismos, estas herramientas. Miren que vamos a entrar otra vez con lo que son las clases virtuales. Y hasta el día de hoy no hemos entrado a lo que es la elaboración de estos documentos. No, nos está faltando. ¿Por qué? Porque nadie nos ha capacitado, lastimosamente, ¿no? Recién el 1 de febrero nos vamos a interiorizar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Otra clase, otra vez nuevamente con clases virtuales? Wow, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo voy a preparar mis clases, mi planificación? Nuevamente ahora el reto es para los docentes. Seguro que no vamos a dormir a partir del 1 de febrero, por lo menos hasta el 10, ¿no?, para encontrar, digamos, estas respuestas. Entonces yo quisiera que planteen, ¿no?, algunas alternativas en función de lo que hemos venido revisando.
¿De acuerdo? Doctor, Ya, buenas noches. buenas noches. Eh, la tarea nos dice que nosotros tenemos que hacer la elaboración del plan de clase. Eso significa que nosotros vamos a hacer de una clase en específico, como la vez pasada nos estaba indicando, que pongamos Exacto. por horario, 10 minutos, esto, 15 el otro, la clase magistral tanto, y a ese tipo de plan de clase, o vamos a realizar toda una elaboración anual de la clase que queremos dictar. No, solo concéntrense en una clase nomás. Ya, entonces, lo que hemos trabajado justamente la anterior vez. Está bien, doctor. Sí, Gracias. ahí, por ejemplo, les decía que tenemos que hacer, si empezamos nuestras clases a las 9 de la mañana, de 9:05, ¿qué hacemos? O de 9 a 9:10. Y de 9:10 a 9:30, ¿qué hacemos? Entonces, todo eso. Y es bien sencillito eso, ¿no? Solamente, ¿qué vamos a hacer? Ya estamos casi armando un guión, un libreto de lo que va a ser nuestro actuar al interior del aula. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Muy bien. Entonces, compañeros, nos iremos con la otra actividad que es de la monografía, hasta que habríamos acabado lo que es la planificación curricular. ¿Ya? Doctor, una consultita antes, Sí. perdón. Respecto a la otra tarea que decía a las consignas asignadas, eso no me quedó claro, por favor, si me puede aclarar. Les digo en base a las lecturas. Consignas decía, ¿no es Claro, claro, cierto? está ahí la especificación. Está en la plataforma. ¿Qué exactamente dice? A ver. O sea, la tarea en realidad, o sea, lo que nos manda hacer usted, dice elaborar un comentario personal en función a las consignas asignadas en clase. En base a las lecturas, quiere decir. ¿Están las lecturas ahí Ah, acompañadas para el ujú, comentario? Listo, solamente lea y lo que quiero es su ujú. propio criterio. Quiero leerlo a usted, no lo que digan los autores. Usted puede, digamos, no estar de acuerdo con lo que plantean los autores. Entonces necesito conocer cuál es su opinión, su criterio, su postura personal. Ya. Sí, De todo lo que entonces está en el video como aula, como curricular 1 y 2 creo que así es. está puesto. Sí, Ya. sí, Ya, doctor. Muchas gracias. bien, perfecto. Bien, nos iremos con lo que ya es el trabajo de la monografía que tienen que desarrollar. Tenemos la estructura que está con letras moraditas en las diapositivas, ¿no ves? Donde tenemos que cumplir una serie de subtítulos. Ahora lo que quiero es que entendamos qué exactamente tenemos que hacer en cada una de ellas. Bueno, la primera parte, me olvidé la carátula. Ya, pero se los voy a pasar por favor al grupo. Ya el formato de la carátula. Después de la carátula, entramos con lo que es la dedicatoria, ¿ya? Que es opcional, pueden colocarla o no. Eso depende, digamos, de cada uno de ustedes. ¿A quién le dedican este trabajo que han elaborado en la monografía? ¿De acuerdo? Luego los agradecimientos. Agradecemos generalmente. Otra cosita, por favor, acá en la dedicatoria. Como es un documento académico, es mucho más formal. En este caso dice, el presente trabajo de investigación va dedicado a todas las personas de la tercera edad del país, quienes con la entrega de su sacrificio y experiencia han transmitido sus valores y el ejemplo de trabajo para el bien de todos. Estamos dedicando a esas personas que son consideradas adultos mayores, ¿ya? Entonces no coloquen acá, pueden colocar, digamos, no sé, la dedicatoria a sus papás, pero no digan,
el presente trabajo desde la monografía va dedicado, digamos, a mi señor padre, el teniente coronel, digamos, diplomado en Estado Mayor, no sé qué cosas, ¿no? Juan Pérez. A mi madre, la doctora tantos. Eso no va. ¿Quieren, digamos, dedicarle al padre? Ya, este trabajo va dedicado a mi padre, Juan Pérez, a mi madre, Margarita, digamos, a mis hermanos, Juan, Pepito, Carlos. Pero nada de estar colocando nombres, apellidos, grados académicos, nada de esas cosas. De la misma manera en la carátula, por favor no coloquen ese rótulo del postulante en decir doctora tantos. ¿Ya? Estamos hablando de grados académicos. Todavía ustedes no han alcanzado el grado de doctores. ¿Ya? Entonces ustedes son licenciados en odontología, licenciados en medicina, licenciados en farmacia o licenciados en bioquímica. Claro que por una cuestión cultural, tanto al abogado como al médico, al odontólogo, se les dice doctores, pero por grado académico no lo son. ¿Ya? Entonces, mejor si no colocamos ni licenciado, colocamos directamente quién es, digamos, la persona que está presentando la monografía. Así de concretito. Luego, en los agradecimientos, agradecemos a quienes han contribuido a la realización de esta investigación, que pueden ser personas, autoridades, instituciones. Agradecemos a todos ellos. ¿Ya? Doctor, perdón, buenas noches. Buenas Una noches. consulta. ¿Estaba poniendo las diapositivas en la presentación? Porque yo solo veo su formato Word, lo que ha presentado el Sí, 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 anterior. sí, 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 sí. No, no, este es otro. O- Este ya es otro. ya. ¿Está leyendo donde dice índice de contenidos? No, No yo está no, no viendo. sé, o tal vez yo nomás tenga el problema y No, yo No, también. no se ve la no diapositiva. hay No se No, diapositivas. no, ve las no, no, diapositivas. no, no, no hay diapositivas. A ver, un Pero ratito. está su anterior diapositiva, doctor, la que nos pasó hace Ahora, no es, ratito. Perdón que le otra diga. vez, por favor, se ha detenido la función de compartir, dice. Habilíteme compartir pantalla, por favor. Ahora sí. Ahora dice índice de contenido. ¿Se lee eso? Sí, sí, Ya. doctor. Sí se ve. Ah, ya, ya. Otra vez vayamos entonces desde la Sí, primera. ahora sí. Ya. Ah, qué raro, se ha solapado. Ya, les decía en la dedicatoria. Así lo van a colocar en la parte baja y en el costado derecho. Así en un bloquecito, la dedicatoria. Ya, eso ya les había dicho qué cosa tiene que incluir directamente. En los agradecimientos les decía que tiene que estar, digamos, mencionado a las personas que han colaborado, a las autoridades, a las instituciones y a quienes hayan estado comprometidos para el desarrollo de este trabajo. Luego, el índice. Les había indicado que desde la segunda hoja, después de la carátula, hasta la última hojita antes de la introducción, eso implica agradecimientos, dedicatoria, índice, resúmenes, lo que fuera, ¿ya? Enumerar con romanos minúscula. Todo estito, ¿ya? Todo esto con romanos minúscula. Y para ello lo pueden copiar en otro documentito. Y si pueden enumerar eso en un mismo documento, adelante, no hay ningún problema. Muchas veces nos complicamos en eso, se nos vuelve difícil. Entonces yo prefiero, digamos, en un archivito colocar solo la carátula, en otro archivito solo el bloquecito de todo lo que es el índice, ya para colocar, digamos, los números con romanos minúscula y a partir de lo que es introducción hasta la última hojita de lo que es el listado de la bibliografía, colocar con números ya formales, ¿no? Con los números arábigos, ¿ya? 1, 2, 3, 4, lo que fuera. Entonces ahí vamos colocando
¿no? Introducción, capítulo 1, qué cosas contiene, capítulo 2, con sus respectivas paginitas, ¿no? Hasta llegar, digamos, al último capítulo, ¿no? Y luego las conclusiones, las recomendaciones, la bibliografía y los anexos. Ahora, si vamos a manejar cuadros, ¿ya? Entonces, vamos a colocar cuadro número 1, cuál es el título de ese cuadro, ¿no? Y en qué página está ubicada. Cuadro número 2, cuál es el título y en qué página está ubicada. Y así sucesivamente vamos completando todo. Por ahí tenemos gráficos que estamos manejando en el documento. Entonces, de la misma manera, vamos a enumerar los gráficos. Gráfico número 1, obviamente eso está enumerado en el contenido del documento y colocaremos las páginas en donde están situadas. Por ahí estamos manejando fotos, ¿no? En el interior del documento. Eso también tiene que estar en el índice. Foto número 1. ¿A qué corresponde esa foto? Tenemos que ponerle un título, ¿ya? Entonces, ¿en qué página está? Y eso también la ponemos. El índice de anexos. Entonces, a veces colocamos la carta que hemos presentado a la institución para realizar el trabajo. Después presentamos, qué sé yo, obtenemos, mejor dicho, la carta de respuesta de aceptación. Eso irá como anexo número 2. Después presentamos nuestros instrumentos, eso irá como anexo número 3, o algunas imágenes o planos o gráficos que quisieran mostrar, entonces se van insertando en lo que se llama los anexos. Y eso también tiene que estar acá colocado, ¿no? Y luego viene el resumen, ¿no? En el presente caso lo van a hacer ese resumen que consta de 500 palabras, ¿no? Entonces, en algunos casos dicen 300 palabras, en otras 1000 palabras. Entonces, nos vamos a quedar con 300 palabras, ya no con 500, perdón, ya porque tenemos que ir a algo concreto. Entonces, con 300 palabritas, ya vamos a resolver ese resumen. Y hasta esta última hojita tiene que ir con esta enumeración, ¿no? De romanos minúscula. Hasta acá habían sido 10 hojitas. Entonces, eso va enumerado, nuevamente les recalco, con romanos minúscula. Así tenemos que ir diferenciando. ¿Ya? Entonces ahora me voy a salir de esto para entrar a lo que va a ser el contenido. Otra vez, por favor, compartir pantalla. Necesito ahora entrar a esto. ¿Se ve ahora lo que dice capítulo 1? Sí, se ve, licenciado. Muy bien. Capítulo 1. Ya estamos ya en el desarrollo mismo del contenido, ¿no? De la monografía. A partir de acá, les decía, con números arábigos, ¿no? Con el número 1, 2, 3, 4. Recién desde aquí se enumera de esa manera. Entonces colocamos la introducción y en la introducción les decía, presentamos a lo que es la monografía. ¿Qué contiene esta monografía? ¿Cómo lo hemos desarrollado? ¿Cómo hemos elegido el tema? ¿Cómo nos hemos acercado al contexto? ¿Cuál es el método que hemos optado para hacer esto? ¿Cómo hemos hecho la recolección de los datos? ¿Cómo hemos hecho el análisis de esos datos? ¿Y cómo hemos proyectado todo esto? ¿Y cómo ahora se organiza el documento por capítulos? ¿Y qué contiene en cada uno de esos capítulos? Eso es lo que tenemos que presentar en la introducción. En muchos casos, los lectores, ya supongamos que yo soy su tribunal, para no estar leyendo las 30 y tantas páginas, solamente leo para interiorizarme la introducción. Y si la introducción no está bien planteado, no me presenta al documento, entonces no voy a tener una buena comprensión. Por eso es fundamental redactar esto de una manera precisa. ¿Y en qué momento lo redactamos esto? A la finalización de todo el trabajo. La introducción y la conclusión se redactan una vez concluido el trabajo. No se olviden que la introducción es la presentación de la monografía, ¿ya? Luego viene el planteamiento del problema. Entonces ahí argumentaremos
cómo hemos identificado el problema, cómo hemos precisado, de qué nos hemos valido y absolutamente todo. Ahora, otra cosita. Acá estamos viendo lo que se llaman pie de páginas. En este caso, cuando hay algo que aclarar, ya por decir hay una palabra, como en este caso aukiuta, ya, entonces en esta parte, en el pie de página, se aclara qué es, digamos, ese aukiuta. Para eso hemos colocado esto, ¿no ven? Eso de los numeritos chiquititos que van en esta parte que se llaman pie de página, en esto, ¿no? Donde estoy resaltando. Ya hay un numerito 1 en la parte superior derecha. Entonces, colocamos con el cursor ahí y automáticamente nos sale esa explicación. Pero eso en el digital, pero en lo físico, si el lector quiere interiorizarse un poquito más, entonces se va a detener a leer esto que está en el pie de página. Entonces, para eso nos sirve. Ya, cuidado, estén colocando la bibliografía en esta parte, ¿no? Colocan la cita textual, por decir es esta la cita textual, y colocan en esta parte de abajo, de donde el apellido del autor, el año de la publicación del libro y la página de donde han sacado. No es para eso, por favor, según la norma APA, ¿ya? Entonces seguimos avanzando y decimos la formulación del problema, ¿no? Esa interrogante que tiene que haber. No están entrando a explicar, digamos, cosas, sino directamente la formulación del problema. No tienen por qué estar diciendo que la formulación del problema es importante en una monografía, que según Hernández Sampieri la formulación del problema lleva a tal cosa. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es leer esta interrogante. Luego, el objetivo general, ¿no? ¿En qué consiste, digamos, esto? Luego, los objetivos específicos, ¿ya? Y luego nos pide en el capítulo 2 el marco teórico. Para ello, en este caso, entramos al modelo que es el enfoque epistemológico, ¿ya? A lo que es el término de adultez, para precisar un poquito más, ¿ya? Luego entramos al término comunicación, porque estamos trabajando una monografía que es sobre el uso del audiovisual para la educación en salud pública, ¿ya? Entonces, son términos que nos van a permitir, digamos, a precisar todo eso, ¿no? Imagen visual, porque estamos trabajando en la explicación de que el audiovisual es algo sumamente fundamental en la salud pública. Y luego explicaré qué es la salud pública, por qué es importante tomar todo esto. Luego la planificación, que también se fundamenta para tener una mejor comprensión. Luego este término de estrategia, ¿no? Porque estamos planteando una estrategia metodológica para el uso del audiovisual, ¿no? En la salud pública. Entonces, tiene que girar alrededor de lo que es la esencia misma de la investigación. En el capítulo 3 nos pide resultados. Entonces, en ese caso, vamos a decir qué metodología hemos adoptado para hacer este trabajo. ¿Cuál es el método? ¿No? ¿A qué tipo de estudio responde esto? ¿Ya? Después el tipo de investigación. Luego la población, la muestra, ya la delimitación temporal, las técnicas, la observación participante, los instrumentos, cómo hemos hecho el análisis e interpretación de los datos, ¿no? Y cómo ahora entramos a ese procesamiento, ¿no? Del vaciado de los datos, del análisis de los datos, ¿no? Coloquen aquí la pregunta, aquí el vaciado de esa información, aquí el gráfico que se traduce, y aquí un pequeño análisis. No se les está pidiendo un análisis totalmente extenso, ¿no? Sino algo concretito, ¿no? Y acá tenemos, en función de todas las preguntas, de la aplicación de ese instrumento del cuestionario, ya, todo ese vaciado de datos. Y ese análisis. Terminado ese análisis, tendremos que decir cuáles han sido los límites y los alcances, ¿no? Entramos a esa argumentación, a esa explicación.
¿ya? Y luego en el capítulo 4 viene la propuesta. ¿Cuál es esa propuesta? ¿En qué consiste? Y acá decimos los aspectos administrativos, los recursos económicos, recursos humanos, recursos físicos, un cronograma de actividades, las referencias, el análisis del contexto, el diseño de estrategias, la selección de los mensajes visuales, la aplicación de la comunicación visual, las fases de intervención, las políticas de emprendimiento, las estrategias de aplicación, la planificación de la comunicación y luego las conclusiones. Esto de las conclusiones tiene que empezar siempre en página nueva, ¿ya? Entonces, ahí lo que habíamos dicho es precisar en función de cuáles han sido los logros, cuáles han sido las dificultades con las que nos hemos encontrado y cuáles son las proyecciones que hacemos. Luego las recomendaciones, ¿no?, para encarar este trabajo, y luego la bibliografía que va a estar regida según la norma APA, ¿no? Entonces, con eso, hasta esta hojita estaríamos alcanzando el contenido de lo que es todo lo que implica la monografía. En eso consiste el trabajo que van a desarrollar ustedes. Entonces, para eso me van a entregar un primer borrador, ¿no? Entonces, la fecha ya está establecida, nuestra coordinadora ya lo ha predeterminado eso. Una vez que me entreguen, yo considero que máximo en unos 2 días les voy a enviar a sus correos, ¿ya? Y eso lo voy a copiar de la plataforma. Me imagino que está bien, digamos, sus correos ahí. No creo que tengamos mayor problema. Entonces, les envío las sugerencias, las correcciones, y en función de ello es que van a arreglar ustedes, mejorarlo, y harían la presentación final. Ahora, les he pedido, por favor, que me lo envíen en Word, para poder, digamos, sugerirles algunas cosas, porque si me mandan en PDF, ahí no hay nada que hacer, ¿no? Solamente se mira, digamos, como imagen. Ya, por decirles, esto quiero que me lo cambien, o tengo dudas sobre esto. Lo que voy a hacer es, donde dice La Paz, Universidad Americana, ¿ya? Si les aparece, a ver, me van a ir siguiendo en esto. Me voy a ir a la pestañita Revisar. En la parte de arriba tenemos unas pestañitas, ¿no?, donde dice Archivo, Inicio, Insertar, Diseño, Formato, Referencias, Correspondencia, y hay una pestañita que dice Revisar. Entonces, yo voy a hacer clic ahí en Revisar, ¿ya? Y me voy a ir a un globito que dice Nuevo Comentario. Hago clic ahí y me sale un globito al lado derecho. Y en función de eso, escribo y le digo, ¿qué exactamente significa, ¿no?, universidad, digamos, ¿no? Por favor, aclare, no hay precisión, digamos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que les voy a decir. Entonces, aquí solamente va a aparecer un globito en el lado derecho. Ahora, vayan revisando eso en cada uno de los párrafos, ¿no? Hacen clic ahí, en ese globito, y van a poder leer. Una vez que han subsanado, ¿no?, esa observación, porque va a aparecer de manera resaltada, ya lo han arreglado ya con todo lo que tenía que subsanarse, y otra vez se van a esa pestañita que dice Revisar, y aparece otro globito con una X donde dice Eliminar. Le ponen Eliminar, entonces ya no va a haber ese globito. Eso que ya va a estar subsanado es lo que me lo van a mandar ya como trabajo final. Ya, entonces, cuidado me reclamen como en mis otros cursos del doctorado, cuando les mando, digamos, con este tipo de sugerencias, me escriben o se quejan, digamos, al coordinador, ¿no? Dicen,
Ah, pero nos ha mandado a nuestros correos, pero no hay ninguna observación que esté escrita. Y les digo, por favor, revisen, ¿no? Hay unos globitos en los costados, pero no hay nada escrito, dice. Hasta se alteran. Justamente, ¿por qué? Porque no hemos revisado esos globitos, ¿no? Que está apareciendo, digamos, acá, ¿ya? En el lado derecho. Entonces, eso es lo que van a ir revisando. Ahí va a estar esas sugerencias que les voy a hacer para mejorar, para eliminar o lo que fuera, ¿no? Lo que no voy a poder hacer es entrar, digamos, a corregirles, digamos, acá, ¿no? Lo ideal sería, digamos, corregirles, porque eso es lo que generalmente hago cuando me mandan en... ay, ay, ay. ¿Dónde está? Inicio acá, ¿no? Lo que yo hago es remarcarles con rojo, tacharlos, incluir, digamos, letras en verde para decir qué es lo que se está cambiando de una palabra a otra palabra. Eso ya es bastante trabajo. Para eso requeriría de mucho tiempo. Entonces, no voy a poder alcanzar. Entonces, solamente les voy a hacer las sugerencias, ¿no? En el costado para que puedan tomarlo en cuenta. ¿Y cómo voy a hacer la evaluación final? Voy a agarrar el documento inicial que me han mandado, comparar con lo que supuestamente ya está mejorado, para ver si lo han mejorado o no. Voy a ir haciendo esa contrastación, porque en muchos casos me vuelven a mandar el mismo trabajo que me han mandado por primera vez, pensando que no se va a revisar o que me he olvidado. Entonces, para cerciorarme, solamente voy a hacer ese ejercicio, ¿no? ¿Se subsanó o no se subsanó? ¿Ya? Entonces, solamente la primera vez me voy a concentrar en revisar con un poco más de detalle. En la siguiente, en la segunda revisión, voy a hacer solamente la comparación. Si ha hecho caso o no de las sugerencias que se les ha insertado en esas observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera es que vamos a trabajar. ¿Está claro, compañeros? ¿Se entiende más o menos lo que se va a hacer en cuestión de la monografía? Doctor, Sí, adelante. una vez que usted nos haga las observaciones, nosotros le vamos a volver a mandar otra vez otro borrador para decir si está bien y, o sea, y empastarlo o... No, ustedes me mandan el borrador, ¿no ve? Yo les voy a Sí, hacer las sugerencias ahí. Siempre va a haber, digamos, sugerencias que hacer. Entonces, sí. para eso van a tener unos 4 días, lo corrigen y me lo mandan ya el trabajo final con todas esas correcciones. Entonces, lo que yo voy a hacer es agarrar ese documento final que me han mandado con todo lo subsanado y agarrar su borrador, el primer trabajo, para ver si realmente han mejorado o no. ¿Ya? ¿Qué tal si me vuelven a mandar lo mismo que me han mandado la primera vez? Entonces, muchos se hacen la burla de esa manera. Entonces, ahí no habría ningún trabajo. Entonces, en ese caso, no les daría el pase, no les otorgaría la nota de aprobación para que obtengan el diploma del diplomado. Entonces, tengo que emitir una calificación frente al trabajo que ustedes están desarrollando, ¿no? De la monografía. Entonces, por eso necesito cerciorarme si realmente han trabajado o no. Voy a comparar solamente eso. El borrador más el documento final con todas ya las correcciones que han realizado. Ya. Y con respecto a los pasos que usted en este momento nos ha confirmado, por ejemplo, yo mi monografía no la he realizado en ese orden. ¿Por qué? Entonces, Pero si en las clases les hemos dado bajo esta estructura. pero en las, bueno, no sé, tal vez yo me he confundido en los anteriores módulos, Porque eso les pero dije, era de diferente orden en los ¿no? Les dije, anteriores módulos. a medida que hemos ido avanzando, ya les dije, esta es la estructura que estaba con letras moradas en las diapositivas. A ver, revise.
Entonces está ahí y solamente lo único que he hecho ahí es adecuar en función de eso este contenido que les estoy presentando. No hay por qué inventarse. Hay otros que me han mandado objeto de estudio, campo de acción, preguntas de investigación. Eso no entra, ¿no? Como conocimiento sí lo hemos tenido, pero no, digamos, para lo que era esta monografía. Y también en las clases que hemos ido avanzando, les he dicho, esta es la estructura y en función de esto vamos a desarrollar la clase. Así lo hemos hecho. Ahora, lo único que les estoy mostrando es ya una monografía hecha en función de esa estructura, para que nos ubiquemos mejor, porque siempre dicen, pero ¿por qué no nos muestran una monografía? ¿Cómo se hace? Eso es lo que les estoy mostrando ahora. ¿Algo más, compañeros? Bueno, si no hay más preguntas, les quedo muy agradecido por la atención que me han dispensado a lo largo de estas Doctor, 4 perdón, buenas sesiones. noches. Adelante, Zulma, por Antes que, favor. antes que se despida, doctor, sobre la monografía tenemos el plazo hasta hoy, tenemos que presentarla hasta las 23 horas, si no me equivoco. Pero a lo que hemos estado escuchando, ¿hay la posibilidad de que nos pueda dar un día más para poder presentar el borrador en Word o sí lo Sí, tenemos sí, que sí, hacer? sí, 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 sí. Ahora nuestra coordinadora nos va a mandar las fechas establecidas. Creo que es hasta el día, ¿qué día es? Hasta el día Hasta el 30, si no me 7 está, equivoco. doctor. Hasta el ¿Perdón? 7, la primera revisión. 7 de febrero, doctor. ¿Y la entrega final, para qué fecha está acordada? 7 de febrero es el borrador. Ya. ¿Y la entrega final de la monografía? Un momentito, por favor. Creo que es hasta el 31, si no me equivoco. Hasta el 15, doctor, luego. La Ya. entrega. Entonces, hasta el día 7 sería, ¿no ve? La entrega del Y borrador de esta monografía, ¿no ve? el 9 se les va a volver a reenviar. Listo. El día 9, entonces, les enviamos a sus correos. Y el Ya 15 tienen que y ya enviar en limpio ya, en la el monografía. día 15 estarían entregando ya con todo lo subsanado para que ya se emita la calificación final de la monografía. Una vez con la nota ya aprobada, yo tengo que llevar a posgrado y el 18 les estaría devolviendo para que luego ustedes puedan empastar hasta el 23, porque más o menos 48 horas se tarda en el empastado. Entonces, el 23 me darían ya los 2 empastados que se piden, pero previa aprobación del doctor. Y esas 2 monografías se lleva a posgrado con su depósito de los 50 bolivianos. Eso sería, doctor. Muy bien. Ya, Entonces, doctor. esta monografía, que Perdón. quede bien claro, por favor, trabajenla ya nomás desde ahora. Cuidados, recién el día 6 estén trabajando y estemos recibiendo mensajes de ampliación. Entonces, por favor, no va a haber ampliaciones. Les estamos dando bastante tiempo para que lo puedan desarrollar. ¿No ve? Entonces, le pondremos un poquito de sacrificio, por favor, a este trabajo que vamos a desarrollar, porque vamos a tener casi 11 días para trabajar. ¿Ya? Entonces, hagamos nomás ese pequeño sacrificio para no estar pidiendo ampliaciones y ampliaciones. Ahora, si se les da ampliaciones, ya magnífico, por mí no hay ningún problema. Ya, pero quienes se perjudican son ustedes. Se van a atrasar en la titulación. Entonces, eso es lo que no se quiere, porque hay muchos que se van a presentar seguramente con ese título algún tipo de convocatorias. Entonces, necesitan con urgencia obtener esta titulación del diplomado. ¿Algo más?
Doctor, buenas noches. Perdón, entonces lo que estoy entendiendo es que hoy día no tenemos que subir la monografía hasta donde hemos avanzado en la plataforma. Doctor, bueno. Ah, ya. La- Gracias. el borrador de la monografía, no. Los ejercicios que se tienen que entregar, claro que sí. Juana Mamani, no se le escucha No sé si bien. Adelante, Juana, no se le escuchaba. Doctor, no sé si puedo aprovechar con otra consulta. Claro, claro. No se ha escuchado muy bien sobre la monografía que ha presentado el borrador, más o menos siguiendo todos los pasos. ¿Hay la posibilidad de que pueda subirlo a la plataforma para guiarnos? Obviamente no va a ser el mismo tema porque cada cual tenemos distintos temas y distintas áreas, ¿no? Sí, Entonces, no, pero para podernos basar un poquito, tal vez podría subirlo a la plataforma, esa presentación que hizo. muy bien. De acuerdo, no hay ningún problema. Muchas gracias, doctor. Ah, y aprovechando sobre la segunda tarea que había revisado sobre el comentario, si no me equivoco, la doctora había preguntado, ¿la tenemos que presentar eso ahora también o es igual para el 7? No, las tareas que estaban ya planificadas lo cumplen nomás en las fechas establecidas. Solamente estamos siendo flexibles con la entrega del borrador de la monografía, que es el contenido total de este trabajo que les estoy mostrando ahora. Ya, doctor. Sobre eso de los comentarios también no había entendido mucho. Hay un documento que tenemos que leer y Claro que sí, comentar sobre eso. claro, ya está, digamos, ya asignado cuál es la lectura. Ah, porque revisé y no encontré ningún documento y bueno, hice también la consulta en el grupo, Ah, pero ya. Entonces, nadie vamos a dio la razón muy y bien, bueno, estaba perdida en ese aspecto. ya lo revisamos ahora y lo vamos a subsanar de manera inmediata, si es que no estuviera. Por favor, doctor, le Muy bien. ruego, para Hemos tenido poder algunos, entregar hasta la medianoche cuando sea. no pierdan cuidado en eso. Es que hemos tenido algunos problemas con nuestro coordinador de sistemas, ¿no? En algún momento me han habilitado, después hemos tenido que solicitar que nuevamente me habiliten, entonces ha habido todo un problema. Pero por Ya, suerte, ya está está bien, todo. doctor, muchas gracias. Voy a volver a ingresar a la plataforma y buscar el documento Muy entonces. bien, muy bien. ¿Algo más? Doctor, por favor, me vuelve nuevamente hospedador. A Sonia Yucra, por favor. Wow, ¿cómo hago eso? En participantes ingresa y hace clic al Ya, lado de la camarita. Y ahí le va a salir la opción de hospedador o anfitrión. ya. A Sonia Yucra, por favor. Ser hospedador, dice. Sí, ya, listo. Listo, ya está. Ya está. Perfecto. ¿Algo más? Bien, compañeros. Ahora sí creo que ya no hay más preguntas. Por favor, les pido encarecidamente que puedan desarrollar el trabajo ya de una manera conciencial. Se les va a pasar estos ejemplos para que puedan, en cierta medida, guiarse. ¿Ya? Entonces, muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Muy bien. Hasta luego.